Ya sea para cargar tu móvil o ver la televisión, todo lo que tienes que hacer es enchufar el dispositivo electrónico a la pared. ¡Y magia! Acceso instantáneo de electricidad. ¿Pero no te has preguntado alguna vez de dónde viene esa energía eléctrica y cómo llega hasta nuestras casas? Por este motivo, hoy en Física en Unfermás te presentamos la electricidad a domicilio. Como bien sabemos, la electricidad se genera en las centrales eléctricas. Pero claro, existen diferentes tipos de centrales como la eólica, las hidroeléctricas, las térmicas, las nucleares, etc. Pues bien, salvo la fotovoltaica, todas las centrales obtienen la electricidad de la misma manera, ya sea calentando agua hasta evaporarla por el movimiento del aire o por la caída del agua. Todos tienen una finalidad en común: hacer girar una turbina. Ahora bien, ¿cómo pasamos de mover una turbina a generar electricidad? Fisilómanos, aquí entra en juego la física. Para esto retrocedemos hasta el siglo XIX. Los físicos por aquel entonces aprendieron mucho sobre electricidad y magnetismo. Tal es así que se vieron las primeras evidencias experimentales de que estaban relacionadas. Uno de los mayores descubrimientos fue que las corrientes eléctricas podían crear campos magnéticos. Un momento, me veo en la obligación de hacer este paréntesis. El concepto de campo es un término matemático utilizado en física para describir la influencia en el entorno de una magnitud física. En este caso, al ser el campo magnético, hablamos de cómo la influencia de un imán afecta en cada punto del espacio. Dicho esto, prosigamos. Oester ya lo comprobó colocando unos imanes cerca de una corriente eléctrica y viendo que estos se descontrolaban. Y hasta ahí no fue todo. Los físicos se preguntaron si lo contrario podría suceder, es decir, que si se podría generar una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Henry y Faraday dieron con la respuesta y definieron este fenómeno como inducción electromagnética. Todo campo magnético variable inducirá sobre un conductor una fuerza electromotriz, siendo esta la causa de que las cargas se muevan, originándose una corriente. Además, dicha fuerza electromotriz se opone a la causa que lo produce. Esto es importante, ya que según cómo varíe el campo magnético, las cargas se moverán en un sentido o en otro. La forma que tenemos de medir el campo magnético sobre un conductor es mediante el flujo magnético, y para que se produzca dicha variación dependerá de tres factores: la intensidad del campo magnético, el área del conductor y el ángulo que formen el campo magnético y el conductor. Mientras uno de estos tres factores esté variando, originaremos corriente. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Imagina que muevo un imán cerca de una espira. Mientras se está acercando, la intensidad del campo magnético aumenta, por lo que se genera una corriente eléctrica. Si yo paro mi imán en ese momento, aunque el campo es muy intenso, no está cambiando, por lo que la fuerza electromotriz desaparece. No hay corriente. En el momento en el que lo alejo, varío mi campo magnético, haciéndolo menos intenso y generando una corriente, pero esta vez de sentido contrario. Si yo hago esto repetidamente y a gran velocidad, la corriente que genero es la que se conoce como corriente alterna. Pero no solo consigo corriente moviendo un imán, también lo puedo hacer cambiando el ángulo de la espira. ¿Cómo? Haciéndola girar respecto a un imán en reposo. Desde el punto de vista de la espira, es el imán el que está girando respecto a ella, por lo que el efecto es exactamente el mismo. Este es el fundamento de los generadores eléctricos de las centrales. A la turbina se le acopla un circuito eléctrico para que gire en presencia de un imán. A medida que nuestro circuito gira, el flujo de campo magnético varía, induciendo corriente en este. Bien, ya hemos generado electricidad. Lo único que queda es llevarla a nuestras casas. Sería sencillo si conectáramos un cable desde la central hasta nuestra casa, pero hay un inconveniente importante, y es que cuando se quiere transmitir la electricidad a largas distancias, si el voltaje es bajo, se desperdicia una gran cantidad de energía en forma de calor. Esto es conocido como el efecto Joule. Y es que estamos hablando de perder unas 3/4 partes de energía eléctrica. ¡Una barbaridad! Por lo que, ¿cuál es la solución? Transmitir la electricidad a muy alto voltaje y una vez llegado a su destino, volver a bajarla a una tensión adecuada para nuestros aparatos domésticos y no ocurrir una desgracia. Todos estos cambios de voltaje se realizan mediante los llamados transformadores, que funcionan gracias a... ¡sorpresa!, la inducción electromagnética. Un transformador, ni más ni menos que es un circuito eléctrico constituido por dos bobinas que permiten elevar o disminuir el voltaje manteniendo la misma potencia. Para que entendáis que es una bobina, pensad en la espira de antes, pero esta vez con n vueltas.
por lo que si en una vuelta nos encontramos con la fuerza electromotriz que teníamos con una espira, lo único que tendremos que hacer para obtener la fuerza electromotriz total es multiplicarlo por las n vueltas. Bien, pues entremos nuestra corriente alterna generada en las centrales eléctricas en un transformador. Al encontrarse con la primera bobina, la corriente produce un campo magnético variable, así que el flujo magnético a través de la segunda bobina varía, lo que induce una fuerza electromotriz. Y de ahí, ¿cómo obtengo un voltaje diferente? La clave está en que las bobinas sean diferentes en el número de vueltas. Haciendo un cálculo básico, vemos que el voltaje de salida únicamente depende del voltaje de entrada y del número de vueltas que tengan nuestras bobinas. De tal manera que si la segunda bobina tiene más vueltas que la primera, tendremos un voltaje de salida más alto. Y viceversa, por lo que ya lo tenemos. La electricidad generada en las centrales eléctricas se hace pasar por un transformador que eleve mucho su voltaje, por lo que la segunda bobina del transformador tendrá mucho más vueltas que la primera. Cuando haya llegado a su destino, necesitaremos bajar dicha tensión para poder utilizarla en nuestras casas, por lo que tendremos otro transformador que se encargue de ello, esta vez que reduzca la tensión hasta el voltaje adecuado. Para esto, nuestro transformador será análogo que el primero, salvo que ahora las bobinas están intercambiadas. La que tiene más vueltas se colocará la primera, para así tener un voltaje mucho más bajo. Y listo, ya en nuestras casas podemos utilizar la electricidad a nuestro antojo, pero siempre con responsabilidad. No vayamos a asustarnos con la factura de la luz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos la semana que viene con más. Un saludo fisiolómanos. Adiós.